Bienvenidos a este nuevo seminario que organiza la Fundación Ciudadanía y Valores junto con UNIR y Nueva Revista en el ciclo que llevamos ya algún tiempo sobre derechos humanos. Nos ha preocupado toda una serie de derechos específicos y también los fundamentos de los derechos humanos, los desarrollos actuales. Como se sabe, yo diría en todo el mundo, en particular el mundo occidental, hay un debate muy intenso sobre los derechos humanos, sobre sus fundamentos, sobre nuevos derechos. Y una de las áreas que nos ha interesado en particular ha sido el derecho, la libertad de enseñanza, el derecho a la educación. Hoy vamos a hablar de un tema específico que ya iniciamos en alguna de las anteriores actividades que tuvimos, sobre las transformaciones en la educación concertada española. Y en concreto vamos a hablar de la LOMLOE, esta ley que tiene un nombre y un título un tanto extraño, porque es la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de la Educación, es decir, como si fuéramos a la segunda derivada, pues tendríamos la LOMLOE y esto podría ser interminable. Y para hablar de esta ley y en particular sus consecuencias para la educación concertada española, tenemos a tres extraordinarios especialistas, el profesor Miguel Ángel Rodríguez Blanco, el profesor Marcos González Sánchez y el profesor Juan José Guardia. Voy a presentarlos muy brevemente, después daré la palabra al profesor Miguel Rodríguez Blanco para hacer una introducción del tema y posteriormente intervendrán Marcos González y Juan José Guardia. Miguel Rodríguez Blanco es catedrático de la Universidad de Alcalá, es director de la revista Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, es secretario general de la Universidad de Alcalá y es un verdaderamente extraordinario investigador y académico comprometido con la universidad y con las cuestiones que nos interesan hoy aquí. Ha publicado más de 200 trabajos en materias de su especialidad. Fue premio extraordinario en la licenciatura, en el doctorado en Derecho por la Universidad de Oviedo. Ha recibido diversos premios internacionales, como el Arturo Carlo Jémolo de la Universidad de Turín, el premio Julián Marías a investigadores menores de 40 años de la Comunidad de Madrid, el premio de Transferencia del Conocimiento de la Universidad Sociedad de 2022, y también ha sido profesor visitante en diversas universidades, como Florencia, Milán, Cardiff, París, Saclay, Católica de Milán y Oxford. Muchas gracias, profesor Rodríguez Blanco, que además es el coordinador de nuestro proyecto de investigación dentro de FUNCIVA sobre libertad de enseñanza, derecho a la educación. El segundo interviniente va a ser el profesor Marcos González, licenciado en Derecho en la Universidad Complutense, doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor titular de Derecho Eclesiástico en la Universidad Autónoma de Madrid, acreditado por la NECA como catedrático de universidad desde 2023, coordinador del Grupo de Investigación Libertad de Conciencia y Derecho y también director del Instituto Metodológico de Derecho Eclesiástico del Estado y subdirector de la Revista Internacional Derecho y Religión, es decir, otro gran especialista en las materias que nos ocupan y en particular en esa relación siempre interesante, compleja y llena de derivaciones como es la relación entre el derecho y la religión. Y por último intervendrá el profesor Juan José Guardia, acreditado como profesor titular de la universidad, docente de Derecho Administrativo, vicecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Cataluña. Su investigación se ha centrado en cuestiones de derecho administrativo, pero en particular en temas relacionados con los derechos educativos. Ha escrito sobre el marco constitucional de la enseñanza privada en España, sobre conciertos educativos y régimen de copago en España, sobre libertad de enseñanza y libertad de establecimiento, el marco constitucional. Es decir, vamos a tener la oportunidad de poder profundizar en estas cuestiones de la mano de tres personas que se han dedicado a esta pregunta inicial, que es la que vamos a dirigir y que no es otra más que, en definitiva, cómo y de qué manera debería financiarse, organizarse la educación concertada en España desde la perspectiva de la Constitución y desde la perspectiva, sobre todo, de los intereses y el beneficio de los alumnos, de los padres y familias y de la sociedad en general.
Esta pregunta, que parece muy sencilla, en realidad tiene muchísimas connotaciones y, como veremos, nos va a dar un pie para un buen debate en esta mesa. Vamos a dar primero la palabra al profesor Miguel Rodríguez Blanco, después a los dos ponentes, luego yo haré alguna pregunta que nos han dirigido la audiencia. Agradecemos que estén aquí escuchándonos, además en un número elevado de personas interesadas en estos temas. Y después tendremos un debate sobre la base de esas preguntas. Todavía nos queda tiempo dentro de la mesa. Sin más, doy la palabra al profesor Miguel Rodríguez Blanco. Muchas gracias. Quería, en primer lugar, agradecer a la Fundación Ciudadanía y Valores, a UNIR y a Nueva Revista la oportunidad para participar en un nuevo seminario sobre un tema tan apasionante y de tanta actualidad social, política y jurídica como es el tema de la libertad de enseñanza. Fundamentalmente, en mi intervención quiero introducir el seminario, que, como muy bien se ha explicado, es un seminario sobre un tema muy específico, el de la enseñanza concertada, pero que se enmarca en el contexto de las reformas que ha introducido la LOMLOE en diciembre de 2020 en nuestro ordenamiento jurídico. Desde la perspectiva de la libertad de enseñanza, que es una garantía institucional que nuestra Constitución reconoce en el artículo 27, apartado primero, la LOMLOE toca tres aspectos fundamentales, a mi modo de ver. Uno que tiene que ver con la enseñanza de la religión en la escuela pública, otro que tiene que ver con la formación en valores. Ambos aspectos están muy relacionados con el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y la tercera gran novedad de la LOMLOE afecta al estatuto jurídico de los centros concertados, algo que está muy relacionado con una manifestación esencial de la libertad de enseñanza, que es el derecho de los sujetos de derecho privado, valga la redundancia, a crear centros docentes, es decir, con la libertad de crear centros docentes distintos de los promovidos por los poderes públicos, que es un derecho que nuestra Constitución reconoce en el apartado 6 de su artículo 27. Entrando en el tema de los centros concertados, lo que ha hecho la LOMLOE es introducir modificaciones sustanciales en aspectos que están ligados, por ejemplo, a la demanda social como un criterio para firmar conciertos con centros docentes privados. Este elemento de la demanda social se había introducido en nuestro ordenamiento jurídico en 2013, la LOMLOE lo elimina. Hace la LOMLOE una apuesta muy clara por que haya una oferta suficiente de plazas en los centros docentes públicos o de titularidad pública, lo cual en un contexto de descenso demográfico pues puede llevar necesariamente a una restricción del número de conciertos con centros privados, es decir, el número de centros concertados. Restringe el apoyo público, por ejemplo, de los municipios a los centros privados de iniciativa social o de iniciativa privada, y luego prohíbe la financiación pública, es decir, el firmar conciertos con aquellos centros docentes privados que establezcan sistemas o modelos de educación diferenciada. Haciendo un resumen un poco abrupto, yo diría que lo que se trasluce en la reforma de la LOMLOE es una configuración de los centros concertados como un modelo residual o, si se quiere, subsidiario de los centros docentes públicos, ¿no? Es decir, querer introducir el discurso de que los centros concertados son algo que solo debe existir cuando la oferta de plazas públicas o los centros públicos no puedan atender las necesidades de escolarización que están presentes en la sociedad. Creo que este planteamiento o esta configuración de los centros concertados no encaja en el modelo constitucional, que es un modelo que prevé, por un lado, como manifestación de la libertad de enseñanza, que los padres tienen derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, que al mismo tiempo prevé la posibilidad de los sujetos de derecho privado de crear centros docentes. Y esto, la Constitución lo acompaña
con la previsión de que los poderes públicos deberán financiar aquellos centros docentes que reúnan unos requisitos que establezca la ley. La clave, a mi modo de ver, es que los centros concertados no son algo residual, no son algo subsidiario, sino que tiene que ser una posibilidad que se ofrece a los padres, que son los que tienen derecho a escoger el tipo de educación que se debe dar a sus hijos. No podemos olvidar que la base de los conciertos educativos es entender que estos centros privados que entran dentro de la red de los centros concertados prestan el servicio público de la educación superior. Por tanto, a mi modo de ver, creo que la esencia del modelo constitucional, si lo leemos a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos que reconocen la libertad de enseñanza y que desarrollan el derecho a la educación, es que debería establecerse un sistema en el cual los padres puedan elegir libremente el tipo de centro al que envían a sus hijos, lo cual exige necesariamente que tiene que haber centros privados con financiación pública, porque si no, esa capacidad de elección de los padres se va a ver condicionada por sus posibilidades económicas. Este modelo, además de incentivar la libertad y de preservar los derechos fundamentales, a mi modo de ver, permite poner en valor un elemento fundamental, que es la calidad de la educación. Los padres no solo eligen los centros educativos a los que envían a sus hijos, a los que los matriculan por razones que tengan que ver con motivaciones ideológicas o religiosas, sino también por razones muy ligadas a la educación, de la enseñanza y de la formación que se imparte en esos centros. Si se va a un sistema en el cual los centros concertados son absolutamente residuales y subsidiarios, pues no se va a producir, ¿no?, esa sana competencia en el mercado educativo, que aquellos centros que lo hagan mejor, pues tendrán una mayor demanda, y aquellos que no lo hagan tan bien, pues verán que las peticiones de matriculación se verán reducidas. La LOMLOE nos pone ante un nuevo paradigma, por tanto, que a mi modo de ver implica pues una lectura sesgada del modelo constitucional que establece el artículo 27 de la Constitución, que en el contexto, como decía, de descenso demográfico, pues puede llevar a una restricción importante de los conciertos educativos actualmente vigentes en España, que varían mucho en número de unas comunidades autónomas a otras, pero que en el conjunto del modelo educativo pues tienen un peso muy significativo, en sintonía con muchos países europeos. Evidentemente hay modelos en Europa, como puedan ser el del Reino Unido o el de Bélgica, en los cuales la enseñanza concertada tiene un peso muy superior a lo que ocurre en España, pero en España pues tiene un peso homologable al que pueda tener, por ejemplo, en países como Francia. Es decir, que no tenemos un modelo de centros concertados que sea una anomalía en Europa, y creo que nuestro modelo constitucional nos llevaría a aproximarnos más al modelo anglosajón y a un modelo como el belga, y no a modelos absolutamente restrictivos de la enseñanza privada concertada. Yo, por mi parte, dejo aquí mi intervención y dejo el turno a los dos ponentes, que son especialistas en este tema y que seguro que desarrollarán estas ideas y otras mucho mejor que yo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rodríguez Blanco, por esta muy completa introducción que nos sitúa perfectamente el tema con todas sus aristas, que vamos a desarrollar ahora de una manera más extensa. Tiene la palabra el profesor Marcos González. Bien, pues muchísimas gracias. Me gustaría hacer un comentario a la libertad de enseñanza en general, para luego comentar también alguna cuestión sobre los centros concertados, las competencias autonómicas que hacía referencia el profesor Rodríguez Blanco, y luego también unas notas sobre los centros confesionales o de orientación confesional no universitaria. Entonces, evidentemente, el cauce más eficaz para que las creencias arraiguen en la sociedad es, sin lugar a dudas, el derecho a la educación. Las creencias se pueden transmitir a través de diferentes derechos constitucionalmente reconocidos, como puede ser
la libertad de asociación, la libertad de manifestación, la libertad de expresión, pero la enseñanza es más eficaz por dos motivos. En primer lugar, porque los destinatarios son fácilmente manipulables. Es decir, los niños y los jóvenes tienen el esquema de valores mucho menos desarrollado que una persona adulta. Y en segundo lugar, y relacionado con lo anterior, es porque a través de la educación se puede conformar la sociedad futura. Es decir, el alumno de hoy es el ciudadano de mañana. Y esto lo han tenido muy claro los políticos actualmente y de siempre. Por ejemplo, el expresidente francés, François Mitterrand, decía que para cambiar la sociedad lo único que necesitaba era controlar la escuela. Y la exministra de Educación dijo que los niños no son de los padres, sino que son del Estado. Entonces, ante este planteamiento entre paternalista y autoritario, evidentemente nos damos cuenta que la enseñanza es muy importante para el Estado, porque es un medio para controlar la sociedad y, evidentemente, es un medio utilísimo para conformar esa sociedad en el futuro. Ha habido en España 8 leyes educativas, la actual es la 8ª, y evidentemente todas tienen un sello ideológico que se puede manifestar en diferentes consecuencias o apreciar, por ejemplo, en la religión, por ejemplo, en las finalidades educativas, por ejemplo, en la lengua. Por lo tanto, podemos decir que los centros educativos son como una fábrica de creyentes en la ideología de turno. Podría llegarse a esta conclusión porque si las convicciones tienen que ir a los presupuestos, como decía el exministro Ángel Gabilondo, es rector de la Autónoma y es ministro de Educación, evidentemente la ideología también puede ir a las leyes educativas. En cuanto a los conciertos educativos, hay que decir que en España hay una gran demanda de centros concertados. Y hay una gran demanda de centros concertados porque de los 8 millones de alumnos de centros no universitarios, el 25% van a centros concertados y el 8% van a colegios privados. El resto van a colegios públicos. Por lo tanto, vemos que hay un gran número de personas, de alumnos, en estos centros concertados. La financiación pública es clave, como ha señalado el profesor Rodríguez Blanco, porque permite la libertad de enseñanza desde una doble perspectiva. En primer lugar, impide que el Estado tenga el monopolio estatal sobre los centros y se permite la pluralidad educativa. Y, en segundo lugar, porque permite a los padres elegir el centro docente si no tienen recursos suficientes. Hay que decir también que los centros concertados suponen un gran ahorro para el Estado. Y suponen un gran ahorro para el Estado y, además, hay que tener en cuenta también que el Estado no tiene que construirlos porque están ahí. Por lo tanto, ese ahorro es más que evidente. Por otro lado, la red concertada, que viene a ser subsidiaria, como decía el profesor Rodríguez Blanco, bueno, habría que entender que es complementaria, ¿no? En realidad, lo cierto es que puede verse como subsidiaria y permite la conciliación familiar, porque los centros concertados pues, están abiertos durante todo el día, ofrecen comedor, ofrecen transporte, ofrecen actividades complementarias, forman a los alumnos de una forma muy atenta y, además de conciliar, también ofrecen muchas etapas educativas. Hay la posibilidad de ir a un centro concertado desde infantil hasta bachillerato, lo cual favorece esto el que haya estabilidad y que se evite el absentismo y se evite también que los alumnos dejen los centros escolares. Luego, habría que destacar también que la ley establece unos criterios preferenciales para crear un centro docente o tener un concierto educativo en un centro docente. En primer lugar, tienen preferencia aquellos centros que atiendan a poblaciones económicas escolares desfavorables, es decir, lugares en los cuales pues, haya esa situación económica desfavorable. También aquellos que fomenten la proximidad, en el sentido de que eviten pues, el transporte, eviten el comedor. También tienen preferencia aquellos centros que creen experiencias de interés pedagógico, es decir, que sean buenos para la calidad de la enseñanza. Y los centros que funcionen en régimen de cooperativa. Y esto es un desarrollo del artículo 129 de la Constitución que lo reconoce. Por otro lado, la ley establece unos requisitos
para que se pueda firmar conciertos educativos. En primer lugar, se exige la titulación académica del profesorado. Y entonces, los profesores pues, tienen que tener una titulación igual que la de los profesores de los centros públicos. Lo que les diferencia es el modo de selección. Son funcionarios en los centros públicos y en los centros privados concertados, pues entras a través de una entrevista. Otro requisito para crear un centro concertado es que cumpla una ratio, que no puede ser nunca inferior a la que establece la Administración. Tiene que tener unas condiciones higiénicas, unas condiciones de habitabilidad que deben cumplir, y luego tienen que tener un consejo escolar, porque el concierto lo que va a suponer es que el centro educativo se publifique, y al publificarse pues tiene que perder autonomía. Y esta autonomía, a través del consejo escolar, pues hace que no tenga el titular del centro esa autonomía para nombrar profesores, para admitir alumnos. Entonces, esa limitación es lo que supone el consejo escolar. Y, por último, está el requisito de la coeducación, que también ha señalado antes el profesor Rodríguez Blanco, que la coeducación implica, desde la última, lo establece la LOMLOE, decimos como requisito, pero fue el Tribunal Constitucional en una sentencia de 2023 donde dijo que sin coeducación no hay financiación. Por lo tanto, aquellos centros docentes que tengan la educación diferenciada saben que no van a poder optar a un concierto educativo. En Estados Unidos y en Inglaterra este tipo de centros pues tienen éxito. Desde luego son centros muy respetados, muy bien valorados, pero vemos cómo la LOMLOE ha hecho que quien opte por este centro, este tipo de centro segregado, pues no reciba financiación. Y esto va en perjuicio del 27.3, de la libertad de enseñanza, de ese derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de los hijos, como también incide en el 27.6, que aquellos centros que opten por este modelo pues saben que no van a poder optar a un concierto educativo. Este tipo de centros realmente, pues dada la situación que hay, han disminuido. Si en el curso 2022-2023 había aproximadamente 11 comunidades donde había centros de este tipo, actualmente solamente hay 50 centros que ofrecen este tipo de educación, y además son centros todos, por supuesto, de la Iglesia Católica, y se espera que finalicen los conciertos en el curso 27 o 27-28. En cuanto a las competencias autonómicas, según datos del Ministerio de Educación, el País Vasco es la comunidad autónoma donde hay más centros concertados. Le siguen Madrid, Cataluña, pero como bien se ha señalado, dependiendo de cada comunidad autónoma, pues hay más o menos centros concertados. En el lado contrario está en la comunidad autónoma de Canarias y de Asturias. Y luego por provincias, pues hay provincias como Soria, como Teruel, donde el 80% de los alumnos van a centros públicos. Hay que decir también que en el ámbito autonómico la mayoría de las comunidades autónomas tienen una ley de educación, y las leyes de educación hacen referencia a los conciertos. Algunas lo hacen de una forma más profusamente, como por ejemplo la Ley de Baleares, que dice que se podrán hacer conciertos y se podrán crear centros docentes, y la Ley de Madrid, que es una ley donde destacaríamos la nota de la libertad, y donde además en ese preámbulo también de la Ley Educativa de la Comunidad de Madrid se habla de que se podrá dotar de suelo público para la creación de centros concertados. Luego, las comunidades autónomas también tienen diferencias de regulación. Por ejemplo, no hay uniformidad en la duración de los conciertos. Normalmente duran 4 o 6 años, pero, por ejemplo, en Madrid duran 10 años. Entonces, vemos que varía también la duración de los conciertos. Luego, cada comunidad autónoma destina una cantidad diferente a la financiación de los centros docentes, que normalmente nunca es suficiente, y alguna comunidad autónoma, como por ejemplo Castilla y León, pues tiene acuerdos para poder pagar a sus profesores de la concertada. Es decir, más allá de los establecidos en los presupuestos generales del Estado, pues tienen un acuerdo que facilita el que puedan los profesores tener un sueldo equiparable al del centro docente público. Esto vemos que es muy específico en este caso de la Comunidad de Castilla y León,
Pero, evidentemente, lo que llama la atención es que los profesores de los centros concertados pues, no reciben el mismo sueldo que en los de la pública. Entonces, esta es la gran queja y esta es la gran queja que suele haber por parte de los sindicatos patronales de los que defienden los derechos de los profesores de la concertada. Lo que intentan y lo que se está intentando, y fue una noticia de hace unas semanas, es que esa comisión que prevé la LOE entre en funcionamiento para poder determinar cuál es el coste real de la educación de un alumno en un centro docente concertado, para poder tener una mayor financiación y poder así cumplir pues, con todas las finalidades que tiene un centro y cubrir también las necesidades de los profesores que imparten la docencia. Y también, por último, podríamos decir a nivel autonómico que la cantidad que pagan los padres en esas cuotas voluntarias varía también en cada comunidad autónoma. Por ejemplo, en Cataluña, en Madrid, en el País Vasco, las cuotas son más altas que en otras comunidades autónomas y existe, por lo tanto, una desigualdad. Hay que decir que los centros concertados no tienen ánimo de lucro, pero tampoco tienen ánimo de ruina, en el sentido que estas cuotas voluntarias pueden, y de hecho se acaban produciendo y cubren esos gastos que en cualquier caso van a revertir en el centro docente. En ningún caso se les puede obligar a los padres a pagarlas, ¿de acuerdo? Porque se estaría violando la ley educativa y está la alta inspección para comprobar que efectivamente no se obliga a nadie. Por lo tanto, se tienen que entender como cuotas voluntarias, no lucrativas y tener estas características. Y el último punto que me gustaría comentar es el de los centros educativos no universitarios confesionales concertados. El artículo 27.6 de la Constitución reconoce que cualquier persona física o jurídica puede crear un centro docente. Crear un centro docente es una actividad reglada donde se cumplen unos requisitos que establece la ley y se podrá crear tal centro. Y las confesiones religiosas, pues, tienen máximo interés también en tener centros concertados. De hecho, la mayoría de los centros concertados existentes pertenecen a la Iglesia Católica. Y hay que poner en valor a la Iglesia Católica en este aspecto porque la Iglesia Católica siempre se ha preocupado de la educación. Realmente desde la época medieval hasta el siglo XIX ha estado en manos de las familias y de la Iglesia la enseñanza. Por lo tanto, esto no se debe olvidar. Y realmente el Estado pues, ha pasado, por así decir, olímpicamente de la educación. Realmente la primera ley educativa es de 1857 y hasta 1970 no hubo una nueva ley educativa. Por lo tanto, esto demuestra el poco interés que ha habido y además esa ley convivió con el Concordato del 51, de 1851, que establecía que bueno, la Iglesia Católica tenía el control de la educación y de la moral pública. Los centros docentes con ideario de religioso favorecen la diversidad, permiten el desarrollo individual del alumno, están abiertos a todo el mundo, es decir, puede ir alumnos que sean católicos, que sean evangélicos en el caso de un centro, o ateos en el caso de que sea un centro católico. Sin embargo, es muy curioso que los centros docentes no universitarios concertados de carácter confesional no católicos se cuentan con los dedos de una mano. Realmente, centros concertados no católicos en España solamente hay 5, 4 evangélicos y 1 judío, lo cual no deja de llamar la atención. En España podemos decir, sin lugar a dudas, que hay pluralismo religioso, un pluralismo religioso que se evidencia con el pañuelo que se ve en las calles, con numerosos lugares de culto que se ven en las ciudades. De hecho, la mezquita, por ejemplo, de Madrid es más grande que la Catedral de la Almudena. Puedes encontrar alimentos kosher y halal en supermercados. Existe pluralismo religioso, pero si fuera por centros concertados es inexistente, porque realmente estamos hablando de 5 centros docentes.
Los acuerdos de 1992, firmados por el Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, con la Federación de Comunidades Judías y con la Comisión Islámica, reconoce que estas confesiones pueden crear centros docentes. Además, también reconoce la posibilidad de que esté la asignatura de religión en los centros docentes. Pero lo que más llama la atención es el caso musulmán, porque no existe ni un solo centro docente concertado ni no concertado musulmán en España. Y esto no deja de llamar la atención porque en España hay más de 2 millones de musulmanes, hay numerosísimos alumnos musulmanes. La Comisión Islámica de España se queja habitualmente de que el 90% de sus alumnos no reciben la enseñanza religiosa y la forma quizá de poder solucionar este problema pues, sería crear centros docentes y además recibir pues, esa colaboración, esa cooperación del Estado para poder crearlos. Entonces, del mismo modo que la Comisión Islámica sí que desarrolla esa libertad de expresión a través de espacios propios en los medios de comunicación, pues a lo mejor también sería interesante el que tuvieran centros docentes, porque permitirían varias cosas. En primer lugar, que los padres musulmanes pudieran llevar a sus hijos a centros orientados conforme a su orientación religiosa. En segundo lugar, se evitaría que las quejas habituales por parte de la Comisión Islámica de la dificultad que tienen en implantar la religión en centros docentes en algunas comunidades autónomas, pues se solucionaría si tuvieran sus propios centros. Y, evidentemente, sería una forma de poder hacer que todo el mundo conociera mejor su religión y, por supuesto, ayudaría a la convivencia en España. Muy interesante. Muchísimas gracias, profesor Marcos González. A continuación, el profesor Juan José Guardia. Muchas gracias. Buenos días también a los que nos están escuchando ahora en Internet. Quiero agradecer a la Fundación Ciudadanía y Valores y a la UNIR la oportunidad de estar aquí para hablar de un tema en el que tengo especial interés desde hace años y por esa circunstancia quizás sea que el coordinador de ese ciclo, el profesor Rodríguez Blanco, ha tenido a bien invitarme, en el cual yo he aceptado muy rápidamente, como suelo hacer cuando me envía correos electrónicos. Bien, transformaciones del concierto educativo en España. La verdad es que se podrían decir muchas cosas sobre la historia legislativa española en democracia y los distintos capítulos que ha tenido el concierto educativo. Como el tiempo es limitado, he recogido como 3 puntos que no necesariamente creo ni los más importantes, ni el orden de los puntos quiere decir, no manifiesta una jerarquía entre ellos, pero todos los puntos posibles para, yo creo, después establecer el diálogo, el debate. La verdad es que yo no sabía hasta este momento el contenido de la intervención de los ponentes que me han precedido en el uso de la palabra, pero como suele ocurrir en estas circunstancias, han dicho cosas de las cuales yo quería decir y las cuales yo comparto al 100%. Dicho eso, si me repito, lo lamento un poco. Bueno, los 3 puntos, el primero, diríamos así, el primer punto que quiero hablar, que quizás sea el más relevante, es el pasado y futuro del concierto. Y quiero hablar de dónde venimos y qué significa la LOMLOE dentro de esta historia legislativa de las 8 leyes legislativas, como muy bien ha dicho el profesor González antes, que ha tenido en España en democracia. El segundo punto es, dicho de modo periodístico, el peligro de las promesas legislativas, que voy a hablar de la disposición adicional 29ª, de la cual también ha hablado antes el profesor González, de la LOE. Y el tercer punto, también con titular un poco periodístico, le he llamado La caja de Pandora de la educación diferenciada, que ya de ello hablaré al final de mi intervención. Bueno, pues en este orden, el primero de todos, ¿por qué nacieron los conciertos? ¿O por qué significa el concierto como último capítulo de esta evolución legislativa? Quería empezar diciendo que hay cierto consenso en el ámbito científico-jurídico que el concierto deriva del artículo 27.9 de la Constitución. Forma parte, de alguna manera, del pacto constitucional que derivó en la actual ley fundamental que nos rige en España. Un pacto constitucional en el ámbito educativo que probablemente fue el más difícil de todos los pactos, más incluso que el ámbito de la distribución territorial del poder en España, en la transformación de España de un Estado unitario a un Estado descentralizado, el Estado de autonomías, pues más difícil de ese pacto fue el pacto constitucional relativo a la educación. Pues bien, ese pacto constitucional, el artículo 27.9, llegó a la redacción en la cual, según la iniciativa privada o iniciativa social,
podría acceder a financiación pública en las condiciones que la ley estableciesen. La decantación histórica de este mandato constitucional a los poderes públicos, que de alguna manera posible, cualquiera que fuese, pero de alguna manera pudiese existir en España financiación o sostenimiento económico público para centros docentes distintos de los creados por el Estado, decantó en el concierto educativo en la LODE, la Ley de Ordenación del Derecho a Educación de 1985. Desde entonces ahora hemos tenido como un lugar cierto, sin discusión, que esa era el origen, la causa del concierto en España, el Pacto Constitucional. Pues bien, yo en los últimos años he detectado en la literatura no jurídica y muchos medios de comunicación, quizás influida por esta literatura científica no jurídica, que el aval o la razón de ser o del concierto en España es el baby boom. O sea, es una respuesta circunstancial o una medida coyuntural a un aumento exponencial de la población escolar en España, en la que los centros docentes de titularidad de las administraciones públicas no podían satisfacer. Dicho eso, si eso es así, que ya he adelantado que discrepo de este punto y quizás luego en el debate podemos hablar que no es así, no deriva de un hecho sociológico, sino de un hecho constitucional. Si aceptamos esta premisa de que el concierto deriva de un hecho sociológico, el baby boom, en el invierno de natalidad, al cual hemos hecho antes referencia, creo que los dos ponentes, en el invierno de natalidad en el cual estamos y que en la educación ya está notando, conllevará a menos niños una sobredimensión de la plantilla de empleados públicos. Y ante esta circunstancia de cierre de unidades educativas en centros docentes dependientes de administraciones públicas, en la LOMLOE subyace la idea de que hay que ordenar un tránsito ordenado, no desordenado, de retirada progresiva de conciertos. Antes hablamos de un tránsito de una situación de complementariedad entre redes a una situación de subordinación de redes. Pues, de alguna manera, retirar de conciertos educativos para, de esa manera, evitar la mengua de la capacidad o de el porcentaje de alumnos escolarizados en centros dependientes de administraciones públicas. Una manera de hacerlo es esta, la que aparece en la LOMLOE, la retirada progresiva de conciertos, por eso la modificación del artículo 109, concepto jurídico indeterminado de demanda social, y otra medida aplicada por el momento solo a Cataluña, pero yo pronostico que no se va a restringir a Cataluña, que es la transformación de colegios concertados en colegios públicos. Ya en Cataluña hay un decreto de la Generalitat que regula este procedimiento, ya hay, no puedo decir números exactos, 6, 7, 8 colegios concertados que se han transformado en públicos con los problemas jurídicos que hay detrás, que ahora no es el lugar para hablar de ellos, pero que es una de las medidas en las que yo creo que se puede o se va a transitar en el futuro. Por tanto, como cierre de esta primera idea, el concierto no surgió como una solución temporal al baby boom, el concierto surgió de un pacto constitucional y la asunción por parte de la LOMLOE de esta idea de que hay que ordenar un tránsito ordenado provocará en el futuro el cierre o la no renovación de conciertos educativos. Les he dicho 3, ahora voy a por el segundo, que es, le he denominado así de un punto de vista periodístico, el peligro de las promesas legislativas, porque el peligro de las promesas legislativas es que no se cumplan. Pues bien, cuando el año 2006 se estaba elaborando la LOE inicial, en uno de los gobiernos, siendo presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, una gran contestación social contra esta ley que de alguna manera menguó con esta disposición adicional vigente novena, que contiene una promesa legislativa según la cual se va a acabar la infrafinanciación de la educación concertada. Es de todos conocidos que el módulo económico del concierto no se ajusta al coste real del puesto escolar. Los conciertos concertados están permanentemente en una situación de colapso económico, quizás un modo grandilocuente de hablar, de dificultades, y por eso la existencia, como aludía antes el profesor González, de las cuotas voluntarias, sin las cuales es inviable económicamente. Pues bien, esta demanda histórica de la educación concertada, de un módulo económico que realmente asuma los costes reales de la plaza del puesto escolar, se materializó en esa disposición adicional vigente que decía lo siguiente, no la voy a leer, pero venía a decir algo así como que en un periodo de 5 años, o sea, si la ley entró en vigor el 2006, digamos sería el 2000, si he hecho bien las cuentas, 2011,
se fijaría el importe, se calcularía el importe de los módulos económicos, ahora sí lícito literalmente, con criterios análogos aplicados a los centros públicos para garantizar la gratuidad. Luego, lo que aquí encontramos es que hay un reconocimiento por parte del legislador, un reconocimiento explícito de la infrafinanciación del módulo económico del concierto. Pues bien, esta disposición contemplaba que para dar respuesta a este problema, es la Conferencia Sectorial de Educación, que es un órgano intergubernamental entre comunidades autónomas y Ministerio de Educación, se crearía una comisión de expertos, una comisión que participarían todos los actores educativos, la patronal, la concertada, sindicatos de profesores, asociaciones de madres y padres, y por supuesto la administración, para llegar al cálculo de cuál, o la fórmula o el algoritmo de cálculo de cuál debería ser el coste de la plaza del puesto escolar. Pues ya han pasado, si mis cálculos no son muy errados, 18 años, y esa comisión, si se ha reunido, nunca ha tenido ningún resultado porque ese estudio nunca se ha hecho. He dicho el peligro de las promesas legislativas porque la LOLOE también entra en esto, porque se reforma esta disposición adicional 29ª. Y viene a decir que ese estudio, que ni entonces, ya les adelanto, que ni ahora se ha hecho, ese estudio técnico, la LOLOE preveía que en el plazo de 2 años se incluiría en un programa de aumento del gasto escolar. Dice la LOMLOE, yo creo que me voy a permitir un brindis al sol, que en 2 años el gasto escolar en España tendría que alcanzar el 5% del PIB. Y dentro de ese aumento, de ese incremento de gasto público, entraría este estudio del coste de los conciertos educativos. Bien, ese plazo de 2 años venció en enero de 2023 y sigue sin haber ese estudio, ni está ni se le espera, aunque no es cierto, porque si en las noticias de los últimos 3 meses, un sindicato dice que ha tenido reuniones con el gobierno, con el actual ejecutivo, para entablar negociaciones sobre esto, pero a fecha de hoy, septiembre de 2029, no existe ese estudio. Por tanto, conclusión del segundo apartado, desconfiar de las promesas legislativas, que se las lleva el viento. Sobre todo cuando el que tiene que pagar no es la administración que aprueba la norma, como es el caso, porque aquí en Alfago el coste del concierto educativo lo pagan las administraciones educativas, es decir, excepto Ceuta y Melilla, las comunidades autónomas. Y tercer y último punto, de modo así un poco, no sé si me va demasiado periodístico, he dicho la caja de Pandora, la educación diferenciada y la caja de Pandora. Me atrevo a decir lo siguiente. Hay algo que de este asunto controvertido de educación diferenciada siempre me ha llamado la atención. Bueno, en realidad 2 cosas. La primera, si uno mira la literatura científica al respecto sobre, me refiero constitucional de derecho administrativo o derecho eclesiástico del Estado, respecto a la educación diferenciada, encontrará que hasta la 8ª legislatura en España, o sea, del 2009 a 2011, 2009 a 2000, perdónenme mi letra, 8ª legislatura, 2004-2008, digo bien, no hay ninguna controversia. Hasta esa legislatura, la educación diferenciada no estaba ni en la agenda pública, no era controvertida y vivía pacíficamente en España. Es a partir que en la LOE inicial de 2006, en el artículo 84, que se introduce, y además con este sentido, el principio de coeducación como básico y esencial para el sistema educativo español, que empieza a ser problema lo que antes no era problema. Muy bien. Si lo que era ahora es problema, hay que ver, y esa es mi segunda idea, que hasta primera idea nunca fue problema. A partir de esa del 2006 empieza a serlo. Bien, ¿y por qué empieza a serlo? Entonces, caben 2 posibilidades. Primera, porque hubiese evidencia de que este sistema pedagógico de la educación diferenciada por sexos no satisface o no llega el desempeño educativo es deficiente o unos resultados educativos insatisfactorios. O la segunda, si la primera no es, que los alumnos escolarizados en este método pedagógico no alcanzan a interiorizar los elementos básicos de igualdad de sexos. Pues bien, en cuanto a la primera, lo cierto es que no es así. Los colegios en España, al menos de educación diferenciada, por eso tienen resultados académicos buenos, y me atrevería a decir especialmente, por lo que he podido leer en la literatura española y en los centros de educación diferenciada femeninos, en ámbitos como las matemáticas, tienen unos resultados académicos más que sobresalientes y muy por encima de la media de los masculinos. Por tanto, si los resultados académicos son satisfactorios, solo nos queda como razón de ser de esta animadversión, por expresarlo también de modo un poco metafórico, de la educación diferenciada, pues que no se alcancen los objetivos de interiorización de igualdad de sexos. Lo cierto es que para
para esta intervención y fruto de un trabajo que estoy haciendo ahora, me he dedicado a leer sentencias, trabajos, todo lo que he podido leer en el ámbito español sobre si alguna referencia del que sea sobre este punto, y lo único que puedo encontrar es que no he encontrado nada. O sea, no hay ninguna alusión de ningún tipo en ninguna sentencia, ningún informe, ninguna pericial, nada que valide la decisión de la Administración de rescindir conciertos o no renovar conciertos educativos con centros de educación diferenciada basado en que no se alcancen los niveles básicos de interiorización de igualdad de sexos. Luego, si el desempeño educativo es positivo y no hay ninguna evidencia de mala interiorización de la igualdad o de violencia machista, entonces, ¿cuál es la razón? Bueno, es una pregunta que no sé si luego podemos debatirla, pero en cualquier caso solo me queda hablar de la caja de Pandora y explicar el porqué de la caja de Pandora. La caja de Pandora trae causa de lo siguiente. Como antes se ha explicado, en el año 2018, 2 sentencias del Tribunal Constitucional avalaron la constitucionalidad de la educación diferenciada en los siguientes términos. La educación diferenciada por sexo tiene derecho a acceder en condiciones de igualdad con el resto de centros docentes a conciertos educativos. Ni más ni menos. Se le puede denegar, se le puede rescindir o se le puede otorgar en los mismos términos que al resto de colegios mixtos de iniciativa social en España. Pues bien, en el año 2023, como también antes se ha aludido, 2 sentencias del Tribunal Constitucional dicen diametralmente lo contrario, que ahora sí se puede introducir, el legislador puede decidir que los colegios de educación diferenciada sean excluidos del concierto educativo. ¿Y por qué caja de Pandora? Porque la LOE se aprueba en 2020, diciembre de 2020. Los legisladores en 2020 sabían perfectamente que el texto, en lo que respecta a este punto de la educación diferenciada por sexos, el texto del proyecto de ley era contrario a la jurisprudencia, a 2 sentencias, por tanto, era contrario a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y, sin embargo, decidieron tramitarlo y aprobarlo. Entonces, la caja de Pandora está aquí, porque si el legislador confía en aprobar leyes inconstitucionales en el que coyunturales mayorías del Tribunal Constitucional en el futuro avalarán su acción, nada obsta para que futuras mayorías parlamentarias en este tema o en cualquier otro puedan decidir lo mismo. Esperar aprobar cualquier ley, por más que sea contraria a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, esperando que futuras coyunturas mayorías del Tribunal Constitucional avalen sus fechorías, por decir una palabra quizás inapropiada. Claro, ante la amenaza, y con esto acabo, ante la amenaza que en el mundo actual muchos, de alguna manera, denuncian de la deriva iliberal de las democracias constitucionales, que yo comparto, efectivamente, que los populismos pueden erosionar las instituciones básicas de un Estado constitucional de derecho, un Estado liberal constitucional de derecho propio del mundo occidental, pues me parece que prácticas legislativas como estas, precisamente alimentan la deriva iliberal. El hecho de que jugar con las mayorías coyunturales del Tribunal Constitucional en función de... Claro, todo esto hace una erosión de las instituciones que no hace otra cosa, lógicamente, de minar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Los padres que en su día confiaron sus hijos a colegios de educación diferenciada, hoy mismo podrán experimentar cierto grado de desazón al ver que lo que en 2018 el Tribunal Constitucional avalaba, en 2023 deja de avalar, con las consecuencias no etéreas, sino patrimoniales inmediatas, que para cada uno de ellos, esas familias, eso lo supone. Yo quiero acabar y agradecer las gracias, y si me he cedido un poco en la vehemencia de mis palabras, pido disculpas. En absoluto. Muchas gracias, profesor Guardia. Bueno, vamos a empezar el debate en la mesa y trasladar algunas de las preguntas que nos han ido llegando. Hay una primera para ambos ponentes que dice: ¿cuál es su opinión como juristas y ciudadanos de un país democrático sobre que todos los centros concertados que están sostenidos con fondos públicos deberían ser siempre entidades sin ánimo de lucro? ¿Les parece compatible que se pueda hacer negocio en centros sostenidos con dinero público? Bueno, esta pregunta tiene relación con algo que ya he comentado, ¿no? Es decir, el carácter no lucrativo de los centros concertados. Eso significa pues, que no tienen carácter lucrativo, cuando decíamos antes que no significa que tengan ánimo de ruina, en el sentido de que, evidentemente, buscan algún tipo de financiación, pero financiación a través de esas llamadas cuotas voluntarias. Entonces, un centro concertado recibe esa financiación pública, por lo tanto,
en principio, no debería ser necesario que recibiera más dinero. Lo que pasa que hemos dicho también la situación que es la real de los centros concertados, y es lo que reconocen todos los gobiernos, que son más económicos para el Estado. ¿Y por qué son más económicos para el Estado? Porque los profesores de los centros concertados cobran menos que los centros públicos. Entonces, realmente no es la misma situación económica la de un centro docente público que la de un centro docente concertado. De ahí esas cuotas voluntarias que no tienen carácter lucrativo y que buscan, en definitiva, revertirlo en el propio centro para poder tener ya no solamente unos salarios más o menos equiparables, sino también unas instalaciones del mismo nivel y que puedan ser y cumplir con todas las condiciones que deben tener un centro concertado. Esta sería mi respuesta. Yo me gustaría intervenir. Claro, vaya por delante mi defecto profesional porque soy profesor de Derecho Administrativo. El concierto educativo, la naturaleza del concierto educativo, se asemeja un poco, es una cuestión controvertida en la doctrina administrativista, pero dejando de lado ese punto, a un contrato administrativo. ¿Es un contrato administrativo o tiene naturaleza similar a un contrato administrativo? Ciertamente un contratista de la Administración, cuando sea para construir una cartera, un puente o suministrar bolígrafos a una administración pública, no lo hace con ánimo de ruina, lo hace por un legítimo beneficio empresarial, amparado dentro de la libertad de empresa que la Constitución contempla. Entonces, yo diría, desde mi punto de vista, y creo que la doctrina administrativista también opina lo mismo, el titular de un centro educativo no tiene prohibido ganar dinero, puede ganar dinero, o sea, puede tener afán de lucro. Máxime si libertad de enseñanza, o sea, dentro de la libertad de enseñanza está el derecho a construir un colegio. Luego, ese derecho lo tienen todas las personas. Luego, ese derecho lo tienen todas las personas físicas y jurídicas. Luego, si tienen todas las personas jurídicas, también las sociedades anónimas, que por su propia naturaleza, las sociedades de capital o sociedades limitadas, tienen afán de lucro. Y es más, las sociedades cooperativas, que en la propia LOE privilegia especialmente, les da un trato preferencial por razones de ser cooperativas de profesores, las sociedades cooperativas son sociedades de capital también. Y reparten entre los cooperativistas dividendos. Luego, lo que se dice el profesor González con acierto es que lo que no puede hacer negocio, entonces, el modo que el concierto, lo que el titular del concierto recibe de la administración pública, el concierto educativo, fundamentalmente es para los salarios de los profesores. Lo que nada obsta que el titular del centro docente pueda tener instalaciones deportivas que pueda alquilar, que lo hacen, precisamente porque el módulo es insuficiente, que pueda tener otro tipo de actividades dentro de las instalaciones fuera del horario escolar, que lo hace, y digo las instalaciones deportivas, desde piscinas, campos de fútbol, o otro tipo de actividades con las cuales pueda también recabar recursos. Y eso también me parece legítimo. Habría que entrar en el tema de las actividades complementarias extraescolares, pero eso nos llevaría muy lejos. Yo diría solo para acabar que afán de ruina no, pero el módulo económico sirve para el mantenimiento del colegio, no para ganar dinero, pero nada obsta que un colegio, si está bien gestionado, pueda repartir dividendos. A mi modo de ver, aunque esto puede ser controvertido. Sí, profesor Miro Rodríguez Blanco, y enlazo con una pregunta dirigida a ti directamente, que dice: ¿qué opinión tiene usted sobre la cesión de suelo público para centros concertados con ánimo de lucro? Pero podríamos quizá conectar con lo que estábamos hablando antes, es decir, al final la entidad mejor gestora puede ser una fundación para los colegios concertados. Bueno, yo creo que, enlazando con las últimas consideraciones del profesor Guardia, ya desde la primera sentencia de nuestro Tribunal Constitucional respecto al artículo 27 de la Constitución, conecta el derecho a crear centros docentes con la libertad de empresa. Es decir, hay una conexión entre el apartado 6 del artículo 27 de la Constitución y el artículo 38. El elemento diferencial que ve el Tribunal Constitucional entre ambos preceptos es que el titular de un centro privado tiene derecho a dotar ese centro de una determinada orientación ideológica o religiosa, es decir, el llamado carácter propio o ideario educativo. Pero en el fundamento constitucional no hay una restricción a la hora de crear centros docentes
que esté ligada a tener o no tener ánimo de lucro. Desde luego, el modelo de una fundación, una entidad sin ánimo de lucro, con un fondo patrimonial destinado a un fin de interés general, se amolda muy bien a un centro educativo y, de hecho, pues es un modelo de éxito para centros estrictamente privados o centros privados concertados. También el modelo cooperativo, y en la Comunidad de Madrid tenemos ejemplos muy buenos, ¿no?, de cooperativas de padres o cooperativas de profesores con centros concertados de gran éxito, pero también puede ser un modelo que pueda tener ánimo de lucro. A mi modo de ver, aquí la clave está en el control de calidad del servicio público de educación y, por tanto, pues, respondiendo concretamente a la pregunta, yo no veo ningún inconveniente en que haya una cesión de suelo público para un centro concertado con ánimo de lucro, si luego la entidad propietaria responde y presta con garantías el servicio público de educación dentro de los requisitos legales. Y el otro elemento es el de la demanda que tenga ese centro, porque estamos hablando de un derecho, el derecho a escoger centro docente, que es un derecho de los padres. En mi intervención inicial quizá no hice hincapié en esta cuestión expresamente. Hablé mucho del derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, pero dentro de este derecho nuestro Tribunal Constitucional ya desde 1985 insiste en que hay un derecho del padre a escoger el centro. Lógicamente, si no hay centros concertados, si hay un monopolio estatal, público en materia educativa de facto, ese derecho de los padres, a mi modo de ver, se ve mermado, ¿no? Vamos a entrar al debate que, tomando pie de una pregunta, que es el problema de que el gobierno de turno tenga la potestad de cambiar leyes educativas a su antojo, con lo que esto supone para el futuro de los alumnos y los derechos de los padres. Podríamos decir, desde el punto de vista de derecho constitucional administrativo, que se ha producido una mutación constitucional, es decir, hay una, incluso en algún momento se podría decir, se han ido tomando decisiones legislativas, el Tribunal Constitucional, contrarias a lo que es la letra de la Constitución. Pero, por otro lado, es cierto que ese cambio, esa mutación constitucional, viene avalada por una ley orgánica, por tanto, una mayoría cualificada, por 2 sentencias del Tribunal Constitucional. Es decir, adoptando la posición del argumento contrario, ¿no podríamos decir que hay una suficiente mayoría política, social, que avalaría estos cambios? Profesor González. O sea, hablamos un poco de la ecoeducación, ¿no? El tema de... Bueno, hablamos, principalmente claro, de las educación y bien. También de la ley, cómo se ha ido modificando el sistema educativo previsto en la Constitución. Sí. Efectivamente, vamos a ver. En mi opinión, cada ley educativa responde a la ideología del ministro de turno. Entonces, el ministro de turno está dentro de un gobierno que tiene una determinada orientación para diseñar una ley educativa. Entonces, que haya 8 leyes educativas demuestran evidentemente que algo falla. Es decir, que haya 8 leyes educativas significa que cada vez que llega un gobierno al poder quiere tener su propia ley y marcar, evidentemente, pues, unos criterios, unos valores, unas cuestiones que considera importantes y que normalmente no coinciden con las que venían produciéndose. Entonces, yo creo que también hay que tener en cuenta, cuando antes comentaba que los centros docentes vienen a ser fábricas de creyentes en la ideología de turno, quería a lo mejor incidir también en el hecho de conocer, por ejemplo, el gobierno actual, qué es lo que piensa de la ley educativa. Porque si uno lee el documento de la ponencia del último Congreso del Partido Socialista de 2021, celebrado en Valencia, puede ver que en ese documento se señala que leyes promulgadas por el Partido Socialista, como puede ser el matrimonio homosexual, como puede ser la ley del aborto, como puede ser la ley de eutanasia, habla de la ley de memoria histórica, dice que son espacios de laicidad conquistados democráticamente
contra sectores integristas y conservadores. Y también dice el Partido Popular y Vox. Si nos quedamos con lo de los sectores conservadores e integristas, tenemos que pensar a quién se está refiriendo. Si vemos que en ese propio documento define la laicidad como la religión de la libertad, podemos llegar fácilmente a la conclusión de que para el Partido Socialista la religión de la libertad es la laicidad, que es la que él promueve y defiende, pero todo lo que no sea esto no sería religión de la libertad. Por lo tanto, las religiones tradicionales quedarían al margen absolutamente de lo que es esta idea. Por lo tanto, esa idea de laicidad hace, hablando de la coeducación, que tenga pleno sentido que esta ley vigente se cargue los colegios segregados, porque los colegios segregados pues suenan a catolicismo, ¿no? Y con esta posición clara, donde la ideología de género pues es un principio y es una política de Estado, obviamente no cabe. Por lo tanto, una ideología de género que está en la ley y que es una de las cuestiones que se defienden por el Gobierno actual, pues obviamente se traduce en consecuencias. Y la consecuencia en este caso es eliminar la coeducación. Eliminar el concierto educativo para aquellos centros que segregan. Por lo tanto, ¿que cambien cada 4 años las leyes? Pues cada 4 años al final va a ser el tiempo que hay para poder cambiar de ley educativa. Lo ideal sería llegar a un pacto educativo, realmente para evitar que hubiera esta situación de cambio constante. Pero para ese pacto educativo, evidentemente, tendría que llegarse a acuerdos entre los grandes partidos políticos, cosa que parece imposible, y desde luego lo que sí está claro que gobernar significa pactar, gobernar significa llegar a acuerdos. Por lo tanto, creo que cuando un partido gobierna debería llegar al mayor consenso posible para evitar luego situaciones de tensión y saber que dentro de unos años pues vendrá otro partido político que pondrá otra ley que puede ser también o mejor o peor. Es decir, yo hablo de la que está ahora mismo y de los textos que podemos comentar. Por lo tanto, bueno, pues esta es la situación real. Profesor Guardia. Sí, mutación constitucional. A ver, si entendemos por mutación constitucional la modificación de la Constitución fuera de los cauces que la propia Constitución prevé, yo, en mi modo de ver, ya ha habido alguna en España, alguna sentencia del Tribunal Constitucional, que ahora no, de otros temas, pero en lo relativo a la educación, por más que tengo muchas diferencias, y creo que ha quedado manifiesto con respecto a la LOE y a LOE, yo no me atrevería a decir que hay una mutación constitucional. Mutación constitucional sería, por ejemplo, si de repente, y hay un partido político que lo propone, desapareciesen los conciertos. Simplemente no hay conciertos. Sería mutación porque vaciaría de contenido, como ha dicho bien el profesor Rodríguez Blanco, el artículo 27.9. Hay un mandato constitucional de financiar los centros no estatales que cumplan los requisitos que la ley establezca. Si no la concreción de ese mandato puede ser muy dispar. Puede ser el cheque escolar, puede ser el concierto o puede ser cualquier otra cosa futura. Pero si se vaciase y no hubiese ninguna concreción, entonces sí eso sería mutación constitucional, porque estarías vaciando de contenido este artículo. En cualquier caso, has hecho una referencia que me ha gustado mucho. Por decir, desde el punto de vista dialéctico se podía argumentar, pero esta ley la ha aprobado, es ley orgánica, ha sido aprobada por una mayoría parlamentaria, ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, luego parece que tendría que ser el que tendríamos que aceptar, pero este es precisamente el punto. Las experiencias internacionales comparadas, o la UNESCO, cuando habla de buenas prácticas de reformas educativas, uno de los elementos que siempre subraya que una buena reforma educativa tiene unos elementos claves, la complicidad. El pacto, antes hablaba muy bien el profesor González, de gobernar significa pactar, es eso, el pacto entre todos los actores del ámbito educativo. Por tanto, pacto, asociaciones de madres y padres, sindicatos de profesores, por supuesto, administraciones, y digo en plural, administraciones públicas, porque administraciones educativas en España hay 18, luego, y es una de las críticas que se puede hacer a la LOE, que la participación de las comunidades autónomas, si tengo tiempo, hablaría más, fue muy soslayada. Luego, creo que si algo se caracteriza una democracia es la atención a las minorías. Por más que aquí la minoría, o sea, la LOE se aprobó con una mayoría absoluta, pero al límite de la mayoría absoluta. Luego,
Creo que nos falta, y antes aludía muy bien, la necesidad, el profesor González, la necesidad de un pacto en el ámbito de justicia, también en el ámbito educativo, también, pero en el ámbito un pacto educativo que llegue a evitar las continuas guerras educativas en las cuales vivimos desde 1978. Sí, profesor Rodríguez Blanco. Sí, yo quisiera apuntar alguna consideración, ¿no?, sobre la mutación constitucional y sobre la LOMLOE y las continuas reformas educativas, ¿no? Yo veo un riesgo peligroso, primero, en desprestigiar las instituciones. Me parece que nuestro modelo constitucional ha entrado en una deriva en el cual instituciones fundamentales que prevé la Constitución se están viendo atacadas. En muchas ocasiones el Parlamento no deja de ser un brazo ejecutor del Ejecutivo, ¿no? Y hay que poner más en valor, ¿no?, la autonomía parlamentaria y la potestad legislativa del Parlamento, ¿no? Y últimamente el Tribunal Constitucional está siendo también una proyección del Parlamento, que a su vez es una proyección del Ejecutivo, lo cual lleva a que es muy fácil adivinar cuál va a ser el fallo del Tribunal Constitucional en función de la composición que tiene este órgano, que no lo olvidemos, que es el garante máximo de la Constitución y el máximo intérprete de la Constitución. Yo creo que se puede llegar a una mutación constitucional por dos vías, que parecen contradictorias, pero que de ambas tenemos ejemplos. Una vía es querer elevar una determinada interpretación de la Constitución a la única posible. Y eso sería una mutación constitucional, porque el Tribunal Constitucional, desde sus primeras sentencias, nos dice que la Constitución es un texto jurídico abierto que admite diversos desarrollos legislativos en función de la soberanía del Parlamento, y esos desarrollos pueden ser diferentes, pero constitucionales. Y habrá que atender a las mayorías de cada momento. Claro, si se quiere imponer una única interpretación de la Constitución, estamos limitando la soberanía parlamentaria. Y otra vía de mutación constitucional, que es en la que yo creo que se ha incurrido en las últimas reformas educativas, es vaciar completamente de contenido la Constitución. Todo vale, no dice nada. Y al final eso es una mutación constitucional, porque desaparecen las garantías del sistema. En el tema de la educación diferenciada, claro, a un ciudadano y a muchas personas que nos pueden estar escuchando le tiene que sorprender mucho que en 2018 el Tribunal Constitucional mantiene una línea, 5 años después cambia totalmente de criterio y lo hace sin ni tan siquiera explicar los motivos del cambio. No razona los motivos, no dice, bueno, pues hemos mantenido una línea, por estas razones jurídicas la cambiamos. Directamente no hay una explicación. Y llega a lo que a mi modo de ver es una incongruencia que denuncian algunos votos particulares con los que yo no estoy de acuerdo, pero en este planteamiento sí, de decir, la mayoría del Tribunal Constitucional nos está diciendo que los centros de educación diferenciada son constitucionales y se pueden permitir si los pagan los padres, pero no si los pagan los poderes públicos. O una de dos, o son constitucionales o no lo son, porque si no estamos usurpando, me vuelvo a repetir mucho, un derecho que corresponde a los padres, ¿no? Por tanto, yo creo que una ley, por mucho que sea una ley orgánica, que tenga una mayoría parlamentaria, no supone que necesariamente tenga que ser una ley compatible con la Constitución, y que tenemos que poner muy en valor precisamente el papel institucional que tienen determinadas instituciones que son fundamentales para una sociedad democrática. Sí, muchísimas gracias. Bueno, vamos a entrar a un tema un poco más casi de filosofía jurídica, pero que yo creo que está en el fondo, ¿no?, de todo este debate, que es ética y religión, ¿no?, y la cierta disociación que se establece y que en culturas, sobre todo de la Europa continental, que no ocurre tanto así en países anglosajones y, como bien sabemos, sobre todo en Estados Unidos, en donde la religión forma parte, digamos, de una manera intrínseca de la moral pública, y, como sabemos, pues desde los padres fundadores se entiende que la religión, que sin religión no se pueden mantener las libertades, ¿verdad? Claro, es otra idea muy distinta
allí donde se va en la línea de lo que antes apuntaba aquí, de un laicismo que de alguna manera estigmatiza determinadas ideas, sobre todo están vinculadas a creencias religiosas. En la ley se establece esa ética muy vinculada a la Agenda 2030, ¿no?, con los objetivos de la Agenda 2030, la responsabilidad individual, la educación para la paz y la no violencia, la educación afectivo-sexual, la educación en sostenibilidad y transición ecológica, los méritos personales y el respeto hacia otras culturas. Bueno, hay un problema evidente de definir los contenidos de esa ética que se quiere trasladar. Los valores democráticos son también objeto de interpretación y, sin duda, pues, su identificación con determinadas, como bien hablaba el profesor Díaz Blanco, definiciones más limitadas de lo que en definitiva es el pluralismo democrático, ¿no?, que admite diversas interpretaciones de los valores que se quieren trasladar a través de la ética, llamémosle, pública. No está en el trasfondo de todo este debate esa especie como de sospecha que se le adjudica a la religión de que en realidad está perjudicando la ética democrática. ¿Qué os parece? Bueno, pues esto tiene que ver con lo que he comentado anteriormente, de esa posición de la religión de la libertad, de la religión que da nuevos derechos. Estos nuevos derechos que vienen a ser, pues, todo el tema de género, todo el tema afectivo-sexual, leyes que reconocen derechos que antes no se reconocían. Y, evidentemente, lo que sí podemos destacar de la LOMLOE es el hecho de que da muy poco valor a la religión, ¿no? De hecho, la asignatura de religión pasa a ser una asignatura que carece de alternativa y que, bueno, son las comunidades autónomas al final las que desarrollan la cuestión, pero se ve que no da ningún valor a la religión y, sin embargo, da mucho más valor a esos nuevos derechos que es la nueva religión, que es lo que al final trata de imponer. Entonces, claro que es muy importante tener esto en cuenta. Es decir, la religión tradicional pasa como a ser enemiga de esos valores tradicionales, de lo que son los nuevos derechos. Y esos nuevos derechos tienen que ser asumidos por esos ciudadanos que, al ser pequeños, pues son fácilmente manipulables y dentro de unos años pues no habrá ningún tipo de problema en que valores y leyes que actualmente se acaban de aprobar, dentro de unos años pues sean vistas absolutamente con normalidad, porque ya el debate estará prácticamente finiquitado. Entonces, bajo mi punto de vista, la cuestión religiosa es importante, tiene su importancia, sobre todo también por el hecho de que, bueno, sí que se permite que existan centros docentes con orientación religiosa, que son al final la alternativa a esos padres que deciden que no quieren llevar a su hijo a un centro docente público, más allá a lo mejor por el hecho de que sea mejor el centro concertado, sino porque tiene ese ideario que coincide con sus valores tradicionales y que coincide con lo que ellos quieren transmitir a sus hijos, porque saben que los colegios católicos, que tienen una gran trayectoria, pues bueno, suelen tener siempre también unos buenos resultados, que esos buenos resultados también se ven al final y habría que analizar que estas leyes educativas actuales no significa que haya unos resultados mejores, como el informe PISA demuestra, ¿no? Que también es una cuestión llamativa. Si tuviéramos unos informes PISA, unos resultados excelentes, diríamos fantástico, pero cuando vemos la crítica que puede haber por el planteamiento ideológico o el trasfondo ético, evidentemente hay que poner todo sobre la mesa. Por lo tanto, esos centros con orientación religiosa son la alternativa y la solución para los padres que quieren cumplir con ese 27.3 de la Constitución y son el resultado, pues, de la combinación del artículo 27.4, que es la enseñanza obligatoria gratuita, junto a esos centros con orientación religiosa, que es lo que los padres desean para sus hijos, el 27.6, la posibilidad de crear centros docentes, y el 27.9, que da origen a esa financiación. Muy bien. Profesor Guardia. La verdad es que esto se aleja un poco del derecho administrativo, pero me voy a permitir intervenir. A una digresión. No, pero es muy interesante, me ha parecido muy certero. Es decir, decía Habermas, el filósofo, que la democracia vive, o sea, permanece en el tiempo
de valores que la propia democracia no es capaz de mantener. Esta frase, que es un lugar común muy conocido. Y que se llama la cláusula Beckenfeld, en honor de un famoso jurista y miembro del Tribunal Constitucional. Claro. Habermas, que escuela de Frankfurt, neomarxista o neocantiano o lo que quiera que sea, agnóstico, o ateo, más bien agnóstico, no hacen apología de la religión en la vida pública, más bien lo contrario. Pero él es consciente que una visión trascendente del hombre, no ya cristiana, trascendente del hombre en general, es uno de los elementos que alimentan ese humus en el que hace posible la permanencia en el tiempo de la democracia. Y el empeoramiento de ese humus, como puede ser la desaparición del hecho religioso como asignatura o como materia de estudio o como de la sociedad occidental, es algo que yo creo que el propio Habermas estaría un poco en desacuerdo, ¿no? Que es necesario, es bueno que el derecho religioso aparezca en historia, aparece. Es muy sorprendente encontrar alumnos, y creo que algunos que los escuchan son profesores, que se encuentran a lo mejor en el bachillerato, alumnos que desconocen parte de nuestro patrimonio histórico porque desconocen quién es la Inmaculada de Murillo y quién es esa señora. No conocen, no tienen, para eso no hace falta ser cristiano practicante ni cristiano, es historia. Y más allá de eso, no solo eso, pero más allá de esta óptica según la cual la religión tiene como carácter epistemológico del cuento de hadas, esto lo he dicho en algún sitio, de hecho famoso, así que muchas veces cuando en las leyes y en artículos parece que más o menos que las religiones institucionalizadas actuales son equiparables a creer en Zeus, en Júpiter o en Marte o en Venus. Entonces, un carácter que, pues eso es muy dañino, ¿no? Este tipo de... Y esto aparece en los currículos, porque la segunda idea que quería hablar son los currículos educativos aprobados luego con los reales decretos, luego primero estatales y luego los desarrollos autonómicos, ¿no? En los cuales subyace una antropología inmanentista. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con una antropología trascendente o inmanente, de acuerdo, pero el hecho es que de todas las antropologías, o sea, de respuesta a qué es el hombre, una de las posibles aparece en el boletín oficial del Estado y en los boletines de los diarios oficiales de las comunidades autónomas. Luego, los colegios, en España la mayoría de carácter propio, también llamado diario católico, se encuentran que tienen que impartir algo que es diametralmente contrario, pero que entra en conflicto con precisamente el humanismo cristiano. Luego, no tengo soluciones, pero sí planteo problemas. No, es el tema central, sin duda. Profesor Rodríguez Blanco, quizá en relación con esto, el tema de la enseñanza de la religión, ¿verdad? Y la enseñanza yo diría incluso del sentido de lo sagrado y el sentido de la... Y cómo la gente también, si no, muchas ocasiones los propios alumnos buscan otras alternativas, porque evidentemente que hay una demanda no solo social, sino individual muy clara hacia, digamos, la trascendencia en su sentido más amplio, ¿no? ¿Cómo se debería de hacer en las escuelas públicas, en las concertadas? Hablamos antes del tema de los colegios concertados, la ausencia de colegios concertados musulmanes, porque hay una alternativa y clara que son las mezquitas y ese activismo que tiene desde el punto de vista pedagógico las mezquitas. También podríamos pensar que esa pudiera ser una cierta alternativa para el mundo católico, es decir, que fuesen las parroquias verdaderamente las que se implicasen en la enseñanza de la religión, ¿no? Es decir, ¿qué opinas sobre todo esto? Quizá comienzo con una cuestión más general, ¿no? Y es recordar el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que apuesta claramente por el principio de igualdad y no discriminación como un pilar esencial de la Unión Europea. Tiene un artículo, el artículo 17, que dice que la Unión Europea, reconociendo la aportación específica de las confesiones religiosas, se compromete a mantener un diálogo abierto, transparente y regular con ellas, ¿no? Y esto un poco da respuesta a la pregunta anterior, ¿no? De si las religiones están reñidas con la democracia, ¿no? Una institución como la Unión Europea la sitúa en un pilar esencial, que es el diálogo y la cooperación, porque entiende que no podemos construir Europa sin tener presente la aportación específica de los grupos religiosos. Claro, esto nos lleva inmediatamente al sistema educativo. Yo creo que en la formación religiosa y en la enseñanza de la religión hay dos planteamientos que no son contradictorios, que no son excluyentes, sino que son complementarios. Las confesiones religiosas en su ámbito interno pueden desarrollar una actividad formativa
Los centros educativos pueden formar en aspectos religiosos y ambas opciones se complementan con el papel fundamental y primario que corresponde a las familias, ¿no? En toda Europa, con una única excepción que es Francia y con una media excepción que puede ser Eslovenia, encontramos enseñanza de la religión en la escuela pública y en la escuela en general. Y el modelo francés pues, no es un modelo al que haya que tender, sino que es un modelo muy sui generis. En la Francia concordataria, en Alsacia y Mosela, donde está vigente el concordato de Napoleón, sí que hay enseñanza de la religión en la escuela. Y en el resto de Francia, que rige la ley de separación de 1905, pues hay un debate abierto respecto a la carencia de contenidos que están relacionados en general con el hecho religioso y que eso se debería subsanar. Yo creo que la religión tiene un aspecto formativo esencial. El ser humano, todo ser humano, tiene una dimensión espiritual que es una parte esencial, ¿no?, de la naturaleza humana, y que ese aspecto, esa dimensión espiritual que enraiza con preguntas fundamentales que se hace todo ser humano, que tiene que ver con el hecho de ser un ser histórico, que está presente en una determinada sociedad y que se hace preguntas trascendentales, va ligado a la educación, a la formación, y que por tanto el hecho religioso tiene que tener una presencia en la escuela, ¿no? Una presencia que no es una presencia catequética, que es una presencia formativa. La religión como un hecho cultural, histórico, filosófico, también con una dimensión lógicamente trascendente, pero que tiene que ser una formación de corte académico impartida por auténticos profesionales de la enseñanza especializados en formación religiosa, ¿no? Y hacia eso se debería de tender, ¿no? Y creo que eliminar la religión de la escuela supone un error porque da lugar a carencias formativas, ¿no? Y me parece que esta es la tendencia en toda Europa, dar cada vez un mayor peso a la formación religiosa, porque la sociedad es cada vez más plural en lo religioso y la convivencia pacífica exige precisamente conocer al otro, ¿no?, y respetarlo en su propia esencia. Y añado muy rápidamente una última cuestión que está muy relacionada con lo que estamos debatiendo. Hoy ha salido la noticia de que uno de los proyectos del Gobierno es eliminar el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y esto se presenta como algo novedoso, como un avance a la democracia, como eliminar un artículo del Código Penal obsoleto que no tiene sentido. De nuevo, si miramos a Europa, encontramos en todos los códigos penales tipificado como delito la ofensa a los sentimientos religiosos. Lo que dice nuestro Código Penal es que si se ofenden los sentimientos religiosos que son de las personas, es decir, si se ofende a un conciudadano con un ánimo deliberado de ofenderle, se comete un delito. Lógicamente, otras identidades de las personas están protegidas por el Código Penal. ¿Por qué el único elemento identitario que no se quiere proteger es la religión? Pues esa pregunta hay que hacérsela de forma directa y hay que dar razones jurídicas que avalen la respuesta, porque si no estamos construyendo un relato que nos lleva a justificar cualquier medida legislativa. Muy interesante, sí. Lo paradójico es que ese reforzamiento del carácter de delito de la ofensa a los sentimientos religiosos ha venido en los últimos tiempos por el lado musulmán, ¿no? Y no necesariamente por el de defensa de lo que son, digamos, valores constitutivos incluso de la propia civilización europea. Vamos a acabar, nos quedan unos minutos, con una pregunta que es obvia, que es, bueno, ¿y hacia dónde van los centros concertados? ¿Qué va a ocurrir? Aquí hay una pregunta de un padre que dice: ¿qué podemos hacer para salvaguardar los centros concertados con educación diferenciada? ¿Hay algo que hacer? Los padres de estos centros nos sentimos desamparados porque el Tribunal Constitucional no ha defendido nuestro derecho a elegir el centro de nuestros hijos. Pues adelante. Pues muy rápidamente, vamos a ver. Efectivamente,
los derechos y libertades deberían siempre cumplirse, ¿no? Y no estar al albor de esos cambios políticos que hemos comentado anteriormente. Yo pienso que los centros concertados van a existir y van a seguir existiendo, aunque es cierto que parece que esta ley, como hemos comentado, no les beneficia, pero si vemos los datos, sigue habiendo y aumentando el número de centros concertados, lo cual demuestra que sigue siendo una cuestión que importa y que evidentemente está viva. El hecho evidente es que ese artículo de la Constitución, ese derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de los hijos, se debe cumplir, unido al 27.9, como diferentes sentencias del Constitucional han reconocido, es plenamente legal y constitucional, y creo, sinceramente, que bueno, hay cuestiones que cambiarán cuando cambie el Gobierno, muy probablemente, o a lo mejor no, porque el Gobierno que llegue, si es otro, dependiendo del que sea, tampoco luego hace unos cambios tampoco muy significativos. Por lo tanto, habrá que ver lo que sucede. Pero es cierto que el Gobierno actual tiene claro hacia dónde va, cada vez da pasos más en la misma línea, pero es coherente con su política, y lo lógico sería, si no se llega a un pacto, pues que cuando gobiernen otros hagan cuestiones en estos temas absolutamente contrarias. Pues no, guardia. Muy bien. La verdad es que me ha venido a la cabeza, en primer lugar, que a la pregunta de qué hacer si yo soy padre y me encuentro en las circunstancias en las que el marco que había en el que se me respetaban mis derechos educativos deja de existir. Yo diría, en primer lugar, de modo inmediato, caer en la cuenta que el gasto educativo no es un gasto, es una inversión. O sea, que merece, aunque ya sea que no sea un consejo jurídico, más bien un consejo moral, pero financiero, que dentro de los gastos que uno pueda tener, esto no es un gasto. El gasto en la inversión en los hijos no es un gasto, es una inversión. Y luego, la segunda cosa, más allá de este consejo así inmediato, diría política no partidista. Es decir, quizás lo que más adolece la sociedad española es una sociedad civil más organizada y más activa. Quizás el mundo anglosajón, que conozco menos, pero por lo que he leído no era así. Ahora quizás sea el capital social, que dicen algunos, que ha menguado, pero el mundo anglosajón, la vida civil paralela al Estado o a los poderes públicos es más intensa. Pues algo podríamos pensar en nuestro país, pues dicho política no partidista, o sea, porque la política no es algo monopolizado. La política, en su sentido noble de la palabra, es una palabra griega. El bien de la polis no es algo que tienen como monopolizado. Y digo que la política como profesión es algo muy beneficioso, y no digo yo, pero la política, el bien de la polis, el bien común, es algo que nos concierne a todos los ciudadanos. Luego diría compromiso por parte de los ciudadanos en el bien común de la sociedad. Es decir, implicarse en la sociedad civil, con fundaciones. El mismo hecho de que estemos aquí reunidos hoy, amparados bajo una fundación y una universidad, es un hecho que yo aplaudo. Quiero felicitar una vez, ya lo he hecho una vez, vuelvo a estar por segunda vez, a la Fundación Civismo, a FUNCIVA, por el habernos invitado, pero ya es un hecho el estar aquí, que de alguna manera es como una solución a un problema futuro o presente. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, profesor Díaz Blanco, tienes las palabras finales, el broche de oro. Adelante. Muchísimas gracias. Quizá dirigiéndome directamente a la audiencia, ¿no? Yo lo que quisiera, bueno, primero agradecer a los dos grandísimos expertos que hemos tenido y conocedores del sistema de centros concertados que hayan estado hoy aquí con nosotros, por todo lo que nos han aportado, y lanzar el mensaje que uno, a lo mejor, cuando nos escucha, está teniendo la impresión de que estamos haciendo un discurso que es una defensa a ultranza de los centros concertados. Aquí, fundamentalmente, lo que se está defendiendo es, en primer lugar, el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y, en segundo lugar, el derecho a la educación de los menores. Cuando hablamos de otros derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la información, no se nos ocurriría decir que está preservado diciéndole a los ciudadanos que pueden leer un periódico
solo uno y que eso es la mejor forma de garantizar su derecho a la información, porque así todos leen lo mismo. Creo que los derechos fundamentales implican un pluralismo, una autonomía de la sociedad, y el derecho a la educación no es diferente a los demás. En lo que es diferente es que es un derecho fundamental para garantizar el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía de los ciudadanos, y ese es el mejor mecanismo para reforzar la democracia. Si limitamos las opciones educativas desde el ámbito público, en realidad lo que estamos es creando un determinado tipo de ciudadano, solo uno, aquel que quiere el poder político. Y eso es, al final, pues, acabar en prácticas totalitarias. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a cerrar aquí, justo cuando se cumple el tiempo previsto. Muchísimas gracias a los tres por vuestras muy interesantes aportaciones a esta conversación, a este debate. Efectivamente, nos jugamos mucho en la defensa de las libertades, nos jugamos mucho en el marco constitucional, en el pluralismo como pilares de nuestro sistema social, y nos jugamos mucho también en la defensa de puntos tan centrales como puede ser el derecho de los padres o la relación entre la religión y la moral pública, que sin duda también es un tema en el que seguiremos estudiando, analizando y conversando con expertos muy diversos a través del Centro Internacional de Derechos Humanos de FUNCIVA. Gracias de nuevo. Gracias a toda la audiencia. Anunciar que nuestro próximo seminario, dentro de un ciclo distinto, otro de los proyectos que llevamos a cabo, va a ser sobre el tema del autoritarismo en América Latina, que tendremos en fecha próxima y ya anunciaremos convenientemente. Buenas gracias.